Y si el día de mañana, obviamente, son sujetos de un despido, saber que sí se tienen los elementos para probar eventualmente que con el acompañamiento legal del caso, una relación laboral para solicitar todos los derechos adquiridos y más beneficios que prevé la ley en estos casos. Bienvenidos a Ley para Todos, transmitido por ON TV. Soy Vladimir Arostegui. En esta noche tenemos una invitada especial, como es la doctora Isabel Caicedo, conocedora de materia laboral. El día de hoy trataremos respecto a la naturaleza de la vinculación de los trabajadores a cualquier empleo, la naturaleza de la relación laboral. Doctora, bienvenida, buenas noches. ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenas noches, Vladimir. Muchas gracias por esta invitación para formar parte de este espacio. Es realmente importante que las personas que nos escuchan pues tengan conocimiento de temas legales, ¿sí? Para que estén mucho más, para que tengan mucho más conocimiento al momento de entablar cualquier relación, sea de cualquier tipo. Y bueno, este espacio es magnífico para ese fin. Excelente. Buenas noches con todos, igual los que nos escuchan. Genial. ¿Qué clases de relación laboral tenemos? Sabemos que los contratos son verbales, escritos y demás, pero muchos trabajadores se vinculan, algunos hacen facturas, otros simplemente de palabra, otros firman contrato. Tal vez nos puede comentar algo al respecto. A ver, sí, mira, para tener un trabajo, estar vinculado a una empresa o con una persona, puede verse de diferente naturaleza la relación contractual. Por ejemplo, y vamos a hablar a modo de ejemplos, yo necesito un pintor para que pinte mi casa, mi oficina. Obviamente podré contratar a esta persona, pero no necesariamente esta persona viene a ser mi trabajador, ¿sí? O mi empleado. Simplemente puedo yo contratar el servicio de esa persona para un fin específico, ¿ya? Y ese fin específico es que pinte mi casa en un determinado tiempo con las determinadas actividades que realice en el ejercicio Eso puede de ser sus verbal. funciones. Ahí tenemos puede ser verbal, sí, no es necesario que sea por escrito. Podemos saber que las relaciones laborales, obviamente, para que exista un contrato debe ser el acuerdo entre las partes y que existan los elementos de los contratos para que sea válido, ¿sí? Pero no es necesario, como repito, que esta relación ya sea considerada laboral. Ahora bien, ¿qué sucede en otras circunstancias en las que existen trabajadores que sí tienen otro tipo de relación con la persona a la quien le prestan el servicio? Y ya eso es lo que diferencia a los contratos, por ejemplo, civiles de los contratos laborales, ¿ya? En los contratos civiles tenemos, por ejemplo, el contrato con el pintor. Ya yo no lo necesito para que ejerza una actividad continuada o durante un periodo de tiempo bajo ciertas características que ya hablaremos en un momento, pero ahí sí tenemos un contrato civil. Y no quiere decir que por eso no sea válido, al contrario, surten los efectos jurídicos. Pero ¿qué sucede si es que yo, por ejemplo, soy una constructora y necesito ese pintor para ejecutar las actividades de mi objeto social? Entonces ya es recurrente y yo, obviamente, tengo la contratación de esa persona y para que sea catalogada como laboral tiene que cumplir ciertos requisitos. No necesariamente la existencia únicamente del contrato escrito, ¿sí? Los contratos pueden ser verbales, inclusive los laborales. Tienen que ser escritos cuando la ley establece esa obligatoriedad, ¿ya? Cuando la ley le determina. Por ejemplo, en los contratos que son a prueba, sí, que son 90 días de legislación, o contratos, por ejemplo, por ocasionales, eventuales. En ese tipo de contratos, la ley establece que deben ser obligatoriamente por escritos. Pero entendiendo que los contratos laborales pueden ser verbales, ¿qué le dota de esa característica laboral a un determinado contrato? Son ciertos requisitos. Por ejemplo, lo primero, la relación de dependencia, ¿sí? La subordinación. ¿Esto qué quiere decir en materia laboral? El que la persona que presta un servicio,
¿sí? De manera lícita, personal, individual, a favor de otra, dependa de esta persona, ¿sí? Que reciba una remuneración, que reciba órdenes, y ahí tenemos el elemento de la subordinación, que cumpla un horario de trabajo, que esté a disposición de la persona para la quien preste. Perdón que me corte, Entonces, doctora. ¿Cómo ahí podemos, tenemos la diferencia de los contratos. cómo podemos Te escucho. un trabajador, cómo puede llegar a comprobar esta relación laboral? Si yo le digo, oye, me pintas esta casa, simplemente, ¿cómo podría yo comprobar esta relación laboral? ¿Testigos? A ver, ¿Documentos? sí, mira, hay una práctica muy recurrente en la que recaen algunas empresas, personas naturales, empleadores, que es el pagar a cambio de una factura, ¿sí? O de un recibo, una liquidación de compra, una nota de venta, y ya por eso piensan que al haber estado ya con esta factura, ya la relación laboral está descartada. Pero en la práctica no es así. En la práctica, el trabajador, al probar, esto obviamente tiene que ser a nivel judicial, porque solamente una autoridad judicial competente puede declarar el derecho, en este caso de un trabajador, que viene, claro, no solamente que me declaren que tengo la relación laboral, sino que todos los derechos que la ley prevé para que la persona pues los pueda cobrar, ¿sí? Entonces, como te digo, hay esta práctica donde dicen le voy a contratar por facturas, pero realmente el trasfondo de esa relación no es más que una relación laboral, donde recibe órdenes del patrono, donde tiene una remuneración, donde tiene una relación de dependencia y subordinación, etcétera, ¿sí? Entonces, el trabajador lo que tiene que llegar a probar en este caso ante el juez competente, que sea el juez de lo laboral, es precisamente la existencia de estos elementos, ¿sí? Que habían disposiciones recurrentes, ¿sí? Que tenía un horario de trabajo establecido, que recibía órdenes de un jefe, y probando esto, pues ya se tiene el contrato realidad que llamamos, ¿sí? Porque aquí en nuestra legislación y constitucionalmente reconocido se encuentra la supremacía de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de lo formal, facturas, puede haberse suscrito un contrato de servicios profesionales, puede haber documentalmente todos los elementos que el empleador diga no hay una relación laboral. Pero si el trabajador llegase a probar, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Sí, la supremacía de la realidad, lo que realmente ocurrió. ¿Qué tiempo se requiere para que se transforme a una relación laboral, digamos, permanente, por decirle? Yo hago facturas por 6 meses únicamente, ¿no es cierto? O 3 meses. ¿Es una relación laboral? Si solo facturo... No hay un tiempo que la ley establezca. No hay un tiempo que la ley establezca como mínimo. Recordemos que el contrato indefinido puede darse desde el día 1, ¿sí? Si yo no establezco un periodo de prueba de manera escrita con un nuevo trabajador, desde el día 1 de que empieza a prestar el servicio a ese trabajador, ya es un contrato indefinido, mucho más los verbales. Porque al no existir un contrato escrito donde se establezca la naturaleza de esa relación, por ejemplo, que es un contrato ocasional, que es un contrato por obra, que es un contrato de temporada o que es un contrato de prueba, entonces se entiende que la relación laboral es indefinida. ¿Sí? Entonces no hay un tiempo específico para decir, bueno, yo te tengo 3 meses con factura y luego ya te afilio. No, puede ser desde el día 1 que logre comprobar que la relación desde el día, como digo, desde que inició, tuvo este carácter de laboral, que cumplió con estos requisitos y que desde que inició a prestar los servicios tenía los derechos de un trabajador que contempla nuestra legislación. ¿Qué pasa cuando el contrato de servicios ocasionales dice, por poner un ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 1 de febrero o el 1 de abril, pongámosle así? Yo voy a facturar esos meses. Hay un contrato de servicios profesionales donde yo estoy facturando. ¿Habría forma de hacer un reclamo por despido de alguna situación o simplemente se queda como contrato como tal y simplemente las facturas? A ver, como te indicaba, puede haberse suscrito el contrato. Puede que inclusive sea así, que se presten servicios profesionales y que, digamos, existe entre las partes una relación de pares,
ya donde yo presto un servicio y tú me pagas por ese servicio, ¿sí? Pero no existe este tema de subordinación. Eso es lo que diferencia. Y digamos que yo tengo ese año que como profesional presto un servicio a favor de otra persona, pero obviamente este servicio nunca se dotó de estas características o de estos elementos de la relación laboral, entonces no habría que reclamar, más que una penalidad o cualquier circunstancia que sea prevista en el mismo contrato de servicios profesionales. Pero para que yo pueda cobrar un despido intempestivo, solicitar todos los beneficios de ley, no vale simplemente con que exista el contrato. Yo tendría que probar que existió esta subordinación. Pero si en esta relación que estamos conversando existió una relación de pares, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo te presto un servicio y tú me retribuyes este servicio, pero yo nunca estoy bajo tu subordinación. Entonces no existiría una relación laboral. En ese caso, el contrato es de carácter civil, por lo que pues sería mucho más difícil y casi imposible probar eso ante un juez. Pero es verdad que en muchas ocasiones estas circunstancias pueden ser muy difíciles llegar a probar ante un proceso judicial. Se necesitan muchísimas pruebas para determinar que realmente pues existía una subordinación. No imposible, pero si se llega a probar, obviamente, probada la relación laboral ante el juez en una instancia judicial, ya le corresponde a la otra parte probar que me ha pagado todos mis beneficios, mis derechos laborales. De no hacerlo, el juez mandará a pagar. Ahí vendrían los famosos derechos adquiridos que tiene el trabajador. Son derechos adquiridos que el juez lo único que ordena es a cancelar los valores que están. ¿Por qué? Porque ya por el mismo hecho de que existe una relación laboral, el trabajador ya los tiene. No es necesario que el juez los declare, ¿sí? Cuando ya se comprueba la existencia de una relación laboral. Esta es aquí la discusión. ¿Cuáles son estos derechos adquiridos que tiene el trabajador? ¿Nos puede detallar? Los derechos adquiridos están aquellos que obviamente nuestro Código de Trabajo prevé, son el pago de 13ª remuneración, conocido como el bono navideño, 14ª remuneración, que es el bono escolar, el derecho a percibir vacaciones, el derecho también a los fondos de reserva, una vez cumplido un año de trabajo, y por supuesto, una de las cosas más importantes es la afiliación al IES, ¿sí? Recordemos que todo trabajador en relación de dependencia, el empleador está obligado a afiliar. Y también, dependiendo de la circunstancia de la terminación de la relación laboral, pues ya vendrán otros derechos como la bonificación por el desahucio y, de ser el caso, la indemnización por despido intempestivo. Doctora, ¿y qué consejos usted le daría a la ciudadanía para evitar que se vulneren sus derechos laborales en lo que hemos hablado en esta noche? A ver, lo importante, Vladimir, es que sepan desde un inicio estos elementos para que inclusive conozcan qué tipo de relación les va a unir con su par, ¿sí? No llamemos empleador porque no sabemos qué tipo de relación. Entonces, yo sé que va a ser un trabajo puntual donde no voy a cumplir un horario, donde no voy a tener una subordinación, donde simplemente me pagan un servicio. Yo tengo entendido que es un contrato en el que yo voy obviamente, a facturar y que no tendré ningún tipo de derecho. Pero si el momento en el que detecto un otro tipo de cambio en una relación donde ya pueda tener ciertas órdenes, la subordinación y relación de dependencia y no se me esté cancelando los valores, obviamente tomar cartas en el asunto. Entiendo que esta situación es complicada para ciertos trabajadores o ciertas personas que por obtener un trabajo obviamente pues se someten a las condiciones del empleador, pero hay que tener en cuenta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, por más que yo como trabajador diga, ok, renuncio a todas las cosas y a todos los reclamos, la ley no considera, ¿sí? O lo considera como nula esta estipulación. Entonces, yo el consejo que daría es entender bien cuál es la diferencia entre las dos relaciones, como se ha conversado en esta noche, para que sepan a qué atenerse. Y si el día de mañana, obviamente, son sujetos de un despido, saber que sí se tienen los elementos para probar eventualmente que con el acompañamiento legal del caso, una relación laboral para solicitar todos los derechos adquiridos y más beneficios que prevé la ley en estos casos. Excelente, doctora, le agradecemos mucho por la presencia en ONTV.
Agradecemos a las personas que han estado atentas a este programa también. Este programa ha sido transmitido por ONTV. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Vladimir, y buenas noches con todos. Gracias.